A todos, amantes del drama, la pasión y las historias que nos roban el aliento. Soy y les doy la más cálida bienvenida a este su espacio, donde desentrañamos los misterios y celebramos los momentos más emocionantes del mundo del entretenimiento. Hoy traemos un tema que ha encendido las redes sociales, ha mantenido a los fans en vilo y, seamos sinceros, a muchos de nosotros con el corazón en un puño. ¿Qué hay de cierto en los rumores? ¿Cuál es esa gran sorpresa que Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja dorada de la pantalla, han revelado? Si eres de los que vibró con cada mirada, cada sonrisa y cada lágrima de Sanem y Can, entonces quédate porque este vídeo es para ti. Prometo llevarte en un viaje lleno de intriga, análisis y, quién sabe, quizás hasta un poco de esperanza. Pero antes de sumergirnos en este fascinante mundo, no olvides presionar el botón de suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Comencemos. Desde el momento en que Can Yaman y Demet Özdemir cruzaron miradas en aquella playa paradisíaca de Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocemos en gran parte del mundo hispanohablante, sabíamos que algo mágico estaba sucediendo. No era solo otra telenovela turca, era un fenómeno. La química entre ellos era tan palpable que trascendió la pantalla, envolviendo a millones de espectadores en una burbuja de romance, comedia y drama que pocas veces se ha visto. Sus personajes Candivit y Sanem Aydin se convirtieron en iconos, un símbolo de amor puro, superación y una conexión tan profunda que parecía predestinada. Y no hablamos solo de la trama, hablamos de la interacción, de las miradas cómplices que parecían decir mil palabras, de las risas genuinas que contagiaban alegría y de esa intensidad en cada escena que hacía que el público no solo viera una historia, sino que la viviera con ellos. Pero, ¿qué hizo a esta dupla tan especial? Para entender la magnitud de la gran sorpresa que hoy nos ocupa, es fundamental recordar por qué Can y Demet se convirtieron en un estándar dorado. Primero, la autenticidad. Era como si no estuvieran actuando, cada gesto, cada abrazo, cada discusión, se sentía real. Su forma de improvisar, de añadir matices a los personajes que no estaban necesariamente en el guión, demostraba no solo su talento individual, sino una sincronía única como pareja actoral. Can, con su presencia imponente, su mirada penetrante y su físico envidiable, encontró en Demet, con su dulzura, su expresividad y su chispa, el complemento perfecto. Ella, capaz de pasar de la comedia más desternillante al drama más desgarrador en cuestión de segundos, le aportaba a Can esa contraparte vibrante que equilibraba su personaje de explorador misterioso y algo distante, creando un contraste dinámico que mantenía la tensión y el encanto. Luego está la narrativa visual. La serie estaba llena de planos que realzaban su belleza y su conexión. Los colores, los paisajes, la música, todo contribuía a crear una atmósfera que magnificaba su romance. Y por supuesto sus escenas icónicas, el baile bajo la lluvia, los encuentros secretos en el jardín, las miradas furtivas que lo decían todo. Estas escenas no solo quedaron grabadas en la memoria colectiva de los fans, sino que se convirtieron en referentes de lo que una pareja puede lograr en pantalla. La forma en que sus cuerpos se movían juntos, la manera en que sus ojos se buscaban, todo esto generaba una electricidad que era difícil de ignorar. Era una danza constante de atracción y deseo que mantenía a los espectadores pegados a sus pantallas, esperando el siguiente capítulo, la siguiente interacción, deseando que ese amor de ficción se materializara en la vida real. Esta idealización contribuyó enormemente al fenómeno. Después del rotundo éxito de Erkencikus, la inevitable pregunta fue, ¿qué sigue para Can y Demet? El mundo entero deseaba verlos juntos de nuevo, revivir esa magia. Sin embargo, como suele suceder en la industria del entretenimiento, sus caminos profesionales tomaron rumbos distintos. Can Yaman, catapultado a la fama internacional, emprendió una ambiciosa carrera en Italia, donde protagonizó series como Viola come il mare y se prepara para proyectos de gran envergadura como la esperada Sandokan y El Turco, demostrando su versatilidad y su capacidad para conquistar nuevos mercados. Su transformación física y su dedicación a estos nuevos roles han sido impresionantes, consolidándolo como una estrella global. Su español, que ha practicado y mejorado constantemente, también ha abierto puertas y ha acercado aún más a sus fans de habla hispana, generando una conexión personal que pocos actores turcos han logrado. Ha cambiado su enfoque, su equipo y su residencia, lo que lo ha llevado a un camino internacional con grandes expectativas. Por su parte, Demet Özdemir, lejos de quedarse atrás, ha continuado cosechando éxitos en Turquía y más allá. Con proyectos aclamados por la crítica como
Dodu Uneb Kaderindir, donde exploró un registro dramático mucho más profundo, y su más reciente éxito, Anfara, de Met ha demostrado su increíble rango actoral. Además ha incursionado con éxito en el cine con películas como Astaktikleri, y su secuela en Netflix, consolidándose no solo como una actriz querida, sino también como una figura influyente en la moda y la publicidad. Cada uno por su cuenta ha forjado una trayectoria admirable, demostrando que su éxito no fue casualidad, sino el resultado de un talento genuino, una ética de trabajo impecable y una visión clara de sus carreras. Su capacidad para elegir proyectos diversos y desafiantes ha mantenido a sus fans atentos y expectantes. Pero la sombra de Erken Cikus y la pareja Candemet nunca se ha disipado del todo. Los fans inquebrantables han mantenido viva la llama de la esperanza de una reunión. Las redes sociales son un hervidero constante de deseos, peticiones y especulaciones. Cada foto antigua que resurge, cada pequeño guiño en una entrevista, cada mínima interacción entre ellos es analizada con lupa por millones de seguidores alrededor del mundo. Es un testimonio de la huella imborrable que dejaron en el público, una conexión tan potente que incluso después de años, la demanda por verlos juntos no solo no disminuye, sino que parece intensificarse. Y es precisamente esta persistencia, esta demanda global por verlos de nuevo, lo que nos lleva a la gran sorpresa de la que hemos estado hablando. ¿Cuál es, entonces, esta revelación que Can Yaman y Demet Özdemir han puesto sobre la mesa, o mejor dicho, que el universo que crearon sigue revelando? No es un anuncio conjunto de un nuevo proyecto, al menos no de la forma tradicional que muchos esperan. La asterisco gran sorpresa no es un hecho aislado, una simple noticia de última hora que podemos ver en cualquier titular. Es algo mucho más profundo, más orgánico y continuo. Es la confirmación de que la magia que crearon es atemporal y que, a pesar de sus caminos separados y sus agendas apretadas, la industria y, lo más importante, el público siguen viendo en ellos una oportunidad única. La sorpresa es la asterisco constante e ininterrumpida demanda de un reencuentro, y la asterisco creciente consciencia por parte de los propios actores y de las grandes productoras de que esta demanda es una fuerza imparable, una mina de oro potencial que espera el momento y el guión perfectos. Permítanme explicarme. A lo largo de los años, hemos visto cómo ambos actores han sido preguntados en múltiples ocasiones sobre la posibilidad de volver a trabajar juntos. Aunque siempre han sido profesionales y han evitado dar falsas esperanzas, sus respuestas han sido consistentemente respetuosas y, en cierto modo, abiertas. Frases como "me encantaría volver a trabajar con Demet si el proyecto es el adecuado y si nuestros caminos se encuentran", o "es una actriz fantástica y tenemos una gran química, sería genial si se diera la oportunidad en el futuro", no son solo cumplidos vacíos. Son el reconocimiento mutuo de un vínculo profesional exitoso y, lo que es más importante, la validación de lo que todos los fans sentimos. Esta es la primera capa de la sorpresa, que asterisco a pesar del tiempo y la distancia, el respeto y la admiración mutua siguen intactos, y que la idea de una colaboración futura no está descartada de raíz. Para los fans, esto es oro puro, una chispa que mantiene la esperanza encendida, y que les da razones para seguir soñando. La segunda parte de la gran sorpresa radica en el asterisco movimiento sutil pero constante que hay detrás de escena. Fuentes cercanas a la industria turca, y rumores que circulan por los pasillos de las productoras, sugieren que la idea de reunirlos no es solo un sueño de fans, sino una conversación real entre agentes y estudios. Las plataformas de streaming global, en particular, están siempre a la caza de fenómenos que puedan replicar el éxito mundial. Y el dúo Candemet es sin duda una de las parejas más solicitadas en el mercado internacional de series. El mercado de las series turcas ha crecido exponencialmente en los últimos años, y con ello, la capacidad de producir proyectos con presupuestos mayores y narrativas que puedan atraer a una audiencia global aún más amplia. Los algoritmos de las plataformas detectan la demanda masiva y, por ende, el potencial de un reencuentro sería inmenso. Imaginemos el impacto de un anuncio así. Sería un evento televisivo y cultural sin precedentes para la ficción turca. Las productoras lo saben. Los guionistas lo saben. Y los propios actores con sus equipos son conscientes de ello. La gran sorpresa es que asterisco la oportunidad de un reencuentro no es una quimera, sino una asterisco posibilidad cada vez más concreta, sujeta, por supuesto, a la conjunción de factores como un guión perfecto que esté a la altura de su leyenda, la disponibilidad de ambos con sus apretadas agendas internacionales y un presupuesto que esté a la altura de las expectativas que genere. A tal unión.
Es una sorpresa que se construye día a día, con cada comentario de un fan, con cada artículo que menciona su química, con cada rumor que se filtra desde los estudios, creando un caldo de cultivo perfecto para una eventual colaboración. Pensemos en el desafío y la emoción que esto implicaría. Un nuevo proyecto para Kan y Demet no podría ser cualquier cosa. Tendría que ser una historia que superara las expectativas, que estuviera a la altura del legado de Erken Cikus, pero que a la vez les permitiera explorar nuevas facetas como actores, mostrando su madurez y evolución. No podría ser una simple repetición de la fórmula que ya funcionó, sino una evolución. Imaginen una historia más madura, quizás un thriller romántico con toques de intriga, o un drama histórico épico, donde pudieran demostrar la experiencia y la versatilidad que han adquirido en sus proyectos individuales. Eso sería la verdadera sorpresa, verlos trascender su icónico pasado para crear algo totalmente nuevo y al mismo tiempo, inconfundiblemente suyo, manteniendo esa chispa inalterable que los hizo famosos. La gran sorpresa es también el asterisco poder de la base de fans. Es su amor incondicional, su dedicación incansable lo que ha mantenido esta idea viva. Han creado una presión positiva que no puede ser ignorada por nadie en la industria. Cada trending topic, cada campaña en redes sociales, cada petición firmada, suma un punto a favor de este eventual reencuentro. Son los fans quienes, con su pasión, han revelado esta sorpresa al mundo, que Kan y Demet no son solo dos actores populares, sino una asterisco entidad cultural cuyo potencial sigue siendo inmenso, capaces de movilizar audiencias masivas solo con la promesa de una futura colaboración. Esta es la revelación más grande de todas, el público tiene el poder de influir y de mantener viva una ilusión, y en este caso, lo ha demostrado con creces. En resumen, la asterisco gran sorpresa de Kan Yaman y Demet Özdemir no es un titular momentáneo que nos pilla por sorpresa y se desvanece al día siguiente. Es una revelación continua, un proceso en marcha que se nutre de varios pilares fundamentales: el asterisco reconocimiento mutuo de su excepcional química y talento, la asterisco creciente presión y deseo de los fans a nivel global, y el asterisco interés palpable y cada vez más concreto de la industria del entretenimiento por capitalizar esta unión dorada. Es la sorpresa de saber que a pesar del tiempo y los caminos separados, la llama entre ellos, en un sentido profesional y artístico, sigue ardiendo, y que la posibilidad de que sus caminos se crucen de nuevo en un set de grabación es más real que nunca. Es la promesa latente de un futuro que muchos desean, un futuro donde la magia de Kan y Demet podría volver a deslumbrarnos y a conquistar los corazones de millones de personas en todo el mundo. Así que, mis queridos espectadores, la gran sorpresa es que la historia de Kan y Demet como pareja actoral no ha terminado. Simplemente está en una pausa, esperando el momento y el guión perfectos para una segunda parte, o quizás un spin-off, o incluso un universo completamente nuevo. La revelación es la confirmación de que su legado es tan fuerte que sigue generando expectativas y moviendo hilos en las altas esferas de la producción, incluso sin que ellos necesiten hacer un anuncio formal. Es la esperanza que late en el corazón de millones de fans, una esperanza que, contra todo pronóstico, sigue más viva que nunca. Y bien, hemos llegado al final de este viaje a través del fenómeno Kan Yaman y Demet Özdemir. Espero que este análisis detallado de la gran sorpresa les haya parecido tan fascinante como a mí al prepararlo. Hemos explorado la razón detrás de su innegable química, sus exitosas trayectorias individuales y, lo más importante, hemos desentrañado qué significa realmente esta revelación que tiene a todos hablando. Es el testimonio del poder de una conexión que trascendió la pantalla y que sigue viva en el corazón de sus seguidores, una prueba de que algunas historias de amor, incluso las ficticias, nunca mueren del todo. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso para este canal. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que veremos a Kan y Demet juntos de nuevo en un futuro cercano? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría que hicieran para su regreso? Me encantaría leer sus opiniones y teorías en la sección de comentarios. Sus ideas siempre enriquecen nuestra comunidad y nos dan nuevas perspectivas. Si disfrutaron de este contenido, si sintieron la emoción y la intriga, por favor, no duden en darle un gran me gusta a este vídeo. Compartirlo con otros fans de Kan y Demet es una excelente forma de difundir esta conversación y de mantener viva la esperanza. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse al canal y unirse a nuestra creciente familia de amantes de las buenas historias. Activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas llenas de análisis, novedades y mucha emoción.
Hasta la próxima, y que la magia de las historias los siga envolviendo.